Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Y durante todo este tiempo no habíamos regresado al Evangelio de Lucas. Y yo creo que para este entonces muchos de nosotros pues nos hemos desconectado un poquito de la secuencia, de la narrativa, de lo que es el Evangelio. Y el día de hoy vamos a regresar en esta porción, que es una porción muy breve, son solo 6 versículos. Sin embargo, es una porción que confronta, no simplemente confronta a las personas que estaban escuchando este mensaje, sino es una porción que nos va a confrontar a cada uno de nosotros. Quiero hacer un recordatorio, quiero no simplemente llegar a esta porción, sino quiero platicarte un poquito del contexto, qué estaba pasando alrededor, qué había pasado antes, y ahora nosotros encontramos a Jesús en esta advertencia, en este enfrentamiento con los fariseos y con los herodianos. Nosotros estamos ya en los últimos días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la Semana Santa ha comenzado, Jesucristo ha entrado a Jerusalén, ha llorado por Jerusalén. La muerte de Jesucristo está a unos días, está a la vuelta de la esquina. Durante su ministerio, Jesucristo ha confrontado al pueblo de Israel, a las autoridades religiosas, a los fariseos. Sin embargo, estos últimos días, tanto la popularidad de Jesucristo ha crecido, cada vez más gente lo sigue, y también la hostilidad de todas las autoridades religiosas está creciendo. Cada vez es menos del agrado de estas autoridades religiosas, de estas autoridades políticas romanas. Tan solo unos versículos anteriores, Jesucristo, enfrente de esta multitud, les ha contado una parábola. ¿Recuerdan? Y esta fue la última predicación que nosotros tuvimos en el Evangelio de Lucas. Jesucristo les ha contado la parábola de los ladrones. Esta parábola que iba dirigida a estas autoridades, Jesucristo les estaba contando esta parábola, esta historia de un rey que le ha rentado, que le ha dado las tierras a unos ladrones. Y estos ladrones tienen que cuidar ese viñedo. Sin embargo, lo que hacen estos personajes es maltratar a las personas que el rey envía. Los maltratan, los matan, y el rey vuelve a enviar a otros mensajeros. Y estos ladrones los maltratan y los matan. Y si recuerdas, el rey ha dicho, ok, les voy a enviar a mi único hijo. A él no lo van a maltratar, a él no lo van a despreciar.
Y lo que hacen es que lo maltratan, lo asesinan y lo tiran. Y Jesucristo les ha advertido a todas estas personas que están escuchando este mensaje. En el versículo 15 de este mismo capítulo, Jesucristo les pregunta, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Pues vendrá y destruirá a estos ladrones y dará su viña a otros. Jesucristo los está llamando por lo que son unos ladrones. Han maltratado, han despreciado a mi único hijo. Y ahora yo vendré y los voy a destruir y daré la viña a otros. Y para rematar, Jesucristo, recuerdas, les habla de la piedra angular, la piedra que desecharon todos ustedes, ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Esto es lo que ha dicho Jesucristo antes de nuestra porción. Este es el mensaje que les ha dado Jesucristo a todos los fariseos, a todos los maestros de la ley. Jesucristo ha sido muy claro. Jesucristo los está llamando por lo que son: ladrones, asesinos, mentirosos, hipócritas. Jesucristo sabe lo que le quieren hacer a él. Jesucristo sabe que lo quieren matar. Jesucristo sabe que lo quieren fuera de la jugada. Y en el versículo 19 de nuestra porción, nosotros leemos que los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, escucha, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano a aquel en ese mismo momento. Estas personas no eran tontos. Jesucristo había sido muy claro. Ustedes son unos ladrones, ustedes son unos hipócritas. Sé lo que quieren hacer. Sé que me quieren asesinar, sé que me quieren fuera de la jugada. Es más, ustedes van a desechar a la piedra. Sin embargo, esta piedra angular los hará polvo. El odio hacia Jesucristo por su mensaje, por la claridad de su mensaje, había generado odio, causado odio. La gente no lo quería, los fariseos no lo querían, toda la gente de Roma, el Imperio Romano, aunque todavía no era tan popular que no causara algún tipo de conflicto o lo que implicaba el Imperio Romano, su fama empezaba a crecer. Lo que sí es que los fariseos y los maestros de la ley no lo querían. Este odio empezaba a crecer cada vez más, la popular de Cristo empezaba a crecer cada vez más, tanto empezaba a crecer que surgió algo inesperado. Había dos grupos, estaban los fariseos, estaban los herodianos. Los fariseos, recuerdan, eran personas que amaban la ley, eran personas que querían cumplir la ley a rajatabla, eran personas legalistas, eran personas sectarias. Y teníamos a los herodianos. Los herodianos eran particulares, eran un grupo de judíos que habían decidido ser fieles a Herodes, al Imperio Romano. Eran judíos que estaban dispuestos a someter a sus hermanos judíos con tal de obtener beneficios del Imperio Romano, beneficios de César. Y había odio entre estos dos grupos. Los fariseos, israelitas, sectarios, legalistas, detestaban a los herodianos, porque los herodianos estaban dispuestos a comprometer su linaje con tal de humillarse ante el Imperio Romano. Y esto era despreciado por los fariseos. Y los herodianos despreciaban a los fariseos, porque eran fariseos, porque eran judíos tan radicales que estaban dispuestos a comprometer el orden para poder cumplir con lo que ellos creían vital. Estos dos grupos, los fariseos y herodianos, no se podían ver ni en pintura. Sin embargo, en la porción del día de hoy nosotros encontramos que estos dos grupos
deciden conspirar codo a codo para poder tirarle a Jesús una trampa. Nosotros encontramos en Mateo 22, versículos 15 al 16, esta misma porción narrada desde otra perspectiva. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Entonces enviaron de sus discípulos junto con los partidarios del rey de Herodes. Tenemos a los fariseos y a los herodianos. Marcos 12, versículo 13. Luego enviaron a Jesús algunos fariseos y los partidarios del rey de Herodes para tenderle una trampa. Lucas no narra que eran fariseos y herodianos, pero nosotros podemos entender que fariseos y herodianos han decidido trabajar codo a codo. Han decidido dejar de lado sus diferencias. Al parecer sus convicciones, sus ideales no eran tan importantes. Estas personas han decidido unirse porque odiaban tanto a Jesús, porque odiaban tanto su mensaje. Y ahora están uniendo sus espadas para poder llevar a Jesucristo a la cruz para que sea condenado. Y es así que llegamos a nuestro primer punto, la trampa. Una trampa que debe estar sustentada en mentiras. Una trampa que está sustentada en la hipocresía de estos dos grupos. El versículo 20 nos dice que vieron espías, escucha, que fingían, espías que fingían ser gente honorable. Esa es la estrategia. Mentir, fingir, la hipocresía. Estas personas fingieron admiración y respeto. Estamos hablando de fariseos, personas que armaban la ley, personas que decían que el cumplimiento de la ley era lo más importante. Y en este momento están dispuestos a ir en contra de sus ideales, a dejar a un lado la ley. Al parecer no es tan importante la rectitud siempre y cuando quieras alcanzar a alguien. Los fariseos están dejando a un lado sus ideales, de la misma manera los herodianos, dispuestos a trabajar con estos fariseos. La ley era clara, ellos conocían la ley. Éxodo 20, ¿te acuerdas cuando se les entrega la ley? No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Ellos lo sabían. Sin embargo, están dispuestos a fingir, a mentir. Proverbios 12:22 conocía: el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Y sin embargo, aquí tenemos estos dos grupos, herodianos y fariseos, dispuestos a dejar a un lado sus convicciones, sus principios, para poder alcanzar sus objetivos, porque eso es lo que importa. ¿Sabes? Y esto me recuerda a muchos de nosotros, que en teoría sabemos lo que debemos hacer. Sin embargo, deseamos algo tanto, hemos luchado tanto por algo, que estamos dispuestos a dejar a un lado lo que conocemos, a dejar a un lado lo que creemos. Estamos dispuestos a renunciar a nuestras convicciones, a nuestros ideales, por alcanzar esta oferta de trabajo, por alcanzar a esta persona, por cumplir este proyecto, fingiendo, aparentando. Muchos de nosotros estamos dispuestos muchas veces a actuar como estos fariseos y como estos herodianos, con tal de obtener lo que nosotros pensamos que merecemos, renunciando a la palabra de Dios, renunciando al consejo de la iglesia, porque merecemos ser felices, porque merecemos ser exitosos, porque merecemos que este hombre Jesucristo sea crucificado
porque pensamos que la palabra de Dios atenta en contra de nuestros objetivos y de nuestros ideales, igual como estos fariseos y como estos herodianos. Una trampa que estaba sustentada en mentiras, que estaba sustentada en hipocresías. Versículo 21 le dicen, Maestro, escucha el tono de las palabras. Sabemos que lo que dices y enseñas es correcto, porque no juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Los fariseos diciendo estas palabras, los herodianos diciendo estas palabras, unísono. Y aquí está la trampa. Nos es permitido pagar impuestos al César. Maestro sabio, enseñas lo correcto. Dinos, nos es permitido pagar impuestos al César. Y te puedes imaginar el cuchicheo de este grupo, las risas, porque sabían que esta pregunta realmente era brillante. Esta pregunta iba a poner en jaque a Jesús. Lo va a poner entre la espada y la pared. Aparentemente Jesucristo no tiene salida. Porque si Jesús responde que sí, se va a enfrentar a un destino. Si Jesús responde que no, se va a enfrentar a otro destino. Cualquiera de esos dos destinos no son favorables. Nosotros necesitamos entender que para los judíos el impuesto del César, especialmente para los fariseos, era humillante. Esta moneda estaba grabada con la imagen de César. Era un recordatorio constante para el pueblo judío de a quién le rendían respeto, a quién le rendía honor. Esta era una ofensa para ellos, una ofensa en contra de Dios. En esta moneda estaba grabado Tiberio César, hijo del divino Augusto. Hijo del divino, lo que hace automáticamente divino a César, hijo de Dios. El judío cada vez que veía esta moneda, estaba reconociendo con esta imagen a quien le debía su respeto, estaba reconociendo con esta imagen que César era divino, era el hijo de Dios. Del otro lado de la moneda estaba grabado sumo pontífice, máximo sacerdote. Y esto le daba la autoridad a César sobre la iglesia, sobre todo el imperio romano. De tal manera que cada vez que un judío y un fariseo agarraba esa moneda, les estaba recordando en su cara quién era César y qué le debían cada uno de ellos a César. César era el máximo sacerdote, era el hijo de Dios y deben de pagarle impuestos a César. ¿Te das cuenta? Si Jesús decía que sí deben de pagar impuestos, ¿cómo reaccionarían los fariseos y todo el pueblo judío? Jesús, ¿no te das cuenta de lo que está grabado en esta moneda? ¿Qué no te ofende lo que dice esta moneda? Si Jesús decía que sí, sería visto como traidor. Por ende, estos grupos pensaban que perdería el apoyo de todos los seguidores. Del otro lado, con los herodianos, el negarse a pagar el impuesto sería un acto de rebeldía ante el imperio romano. Y eso era un delito grave. Era rebeldía directa en contra de lo que había establecido César. Si Jesús decía que no, los herodianos y todo el imperio romano tendría base legal para poder acusarle. Y Pilato tendría toda base legal para poder arrestarlo y lo que querían era crucificarlo. Te imaginarás estos grupos después de hacer la pregunta, riéndose entre dientes,
pensando que habían puesto a Jesús en jaque mate, que Jesús no sabría qué hacer, porque no tiene salida. En el versículo 24 nosotros encontramos la respuesta. Una respuesta bastante simple, te va a sorprender. Jesús le responde en el versículo 24, ¿de quién es la imagen en la inscripción? ¿De quién es esta imagen? Del César. Pues entonces, denle a César lo que le corresponde. Si esta imagen tiene la imagen del César, dénsela al César. ¿Cuál es el problema? Y no sé si a ti te sorprende la claridad, la obviedad de la respuesta de Jesús. Si tiene la imagen del César, dénsela al César. Y probablemente te preguntes, oye Jesús, pero ¿no te incomodaba todo lo que le incomodaba a los fariseos? Que la moneda tuviera grabada la imagen del César, las frases que decía, lo que significaba. Jesús creció conociendo las Escrituras. ¿Cómo es que no le pudiera incomodar la imagen del César en la moneda? Y quiero que te des cuenta de esto, así como la mentira, así como la trampa, la prueba que le pusieron a Jesús estaba sustentada, construida en mentira, hipocresía, la respuesta de Jesús está construida en verdad. Y la verdad muchas veces está ahí, a la vista de todos, es obvia. Sin embargo, nosotros queremos encontrarle 5 patas al gato. No puede ser tan obvia la verdad. Esto tiene que ser diferente. Tiene que haber ahí un secreto, una interpretación. Y Jesucristo responde con la verdad y con claridad. Si en esta moneda está la imagen del César, denle a César lo que es del César, porque adivinen qué, Dios desde un principio nos ha mandado a someternos a la autoridad. Y no es algo que nosotros encontramos simplemente en Romanos 13:1, es algo que nosotros encontramos a través de las Escrituras. Y Jesucristo lo sabía, y los fariseos lo sabían. Someterse a las autoridades que Dios ha establecido es un principio que nosotros encontramos en las Escrituras. Jeremías 27:5-8. Dios dice, entregó a las naciones a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y si alguna nación o reino rehúsa a servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no se somete a su yugo, yo castigaré a esta nación. Dios estableciendo la autoridad, Dios utilizando reyes paganos para poder cumplir con su voluntad. Daniel 2:21, Dios quita reyes y pone reyes. Los reyes y la autoridad no es una cuestión de circunstancia. Dios es quien controla absolutamente todo. Dios quitando reyes, Dios poniendo reyes, Dios levantando al César, Dios destituyendo al César. Dios 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y los da a quien Él quiere. Dios gobierna el reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere. Isaías 45:1, Dios llama a Ciro, rey de Persas, ungido, para cumplir con su plan de restauración. Y lo encontramos en Romanos 13:1. Todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto, así que las que existen fueron establecidas por Dios. Jesús les está diciendo que aunque haya gobernantes que sean paganos, la autoridad de Dios no está fuera de su control. La autoridad de Dios no está fuera del control. Dios controla, Dios pone, Dios cita. Y esto deberían de saberlo los fariseos.
que conocían la historia de Israel. Versículo 24. Jesús les dice, y a Dios denle lo que es de Dios. Si al César, si esta moneda, si los impuestos tiene la imagen del César, dénselo al César. Porque somos llamados a someternos al gobierno y a lo que ha establecido Dios. Y si esta moneda tiene la imagen del César, es nuestro deber como cristianos someternos a la autoridad que Dios ha establecido como parte de nuestro testimonio, reconociendo la autoridad de Dios, pagando impuestos, respetando las señales, respetando las leyes. El hecho de ser cristiano no nos da la autoridad de rebelarnos en contra de un gobierno que nosotros consideramos que no es afín. Es del César. Esta moneda lleva su imagen. Dénsela al César. Jesús continúa, y a Dios lo que es de Dios. Si a César le van a dar lo que le corresponde, denle a Dios lo que es de Dios. Lo que lleva la imagen de Dios le corresponde a Dios. Y nosotros, hermanos, llevamos la imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios. Si la moneda lleva la imagen del César, la humanidad y nosotros llevamos la imagen de Dios, por ende le pertenecemos a Dios. Le damos al César, le damos al mundo lo que le corresponde al mundo, y todo lo demás se lo damos a Dios porque le pertenecemos y hemos sido creados y portamos la imagen de Dios. Thomas Watson dice, la imagen de Dios en el hombre es como el sello del rey en la moneda. Declara que somos propiedad de aquel que nos hizo y por tanto estamos obligados a vivir para él. Muchos de nosotros nos preocupamos por este tipo de cuestiones como los impuestos. No voy a pagar impuestos porque en mi calle está toda llena de baches. Y nos tratamos de rebelar buscando justicia por nuestras propias manos. Y pensamos que es una manera de rebelarnos en contra del sistema. Y la gente se preguntará, ¿no, este hermano es cristiano? ¿No es que deberíamos de dar testimonio reconociendo la autoridad que Dios le ha dado a las autoridades? ¿No deberíamos confiar más en Dios, orar más en Dios para que levante a más hombres piadosos que puedan estar en posiciones relevantes de gobierno? Nosotros llevamos la imagen de Dios, por ende, nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo le pertenece a Dios. Génesis dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Llevamos un sello. Estamos obligados a vivir para Él y por Él, para su gloria. Nuestra adoración, hermanos, nuestros dones, nuestra pasión, ambición, interés, nuestra obediencia, tiempo, cuerpo, todo tiene el objetivo de glorificarle a Él. Todo nos ha sido dado para su gloria. Todo. Dale a César lo que es del César. Paga tus impuestos. Cumple con tus responsabilidades civiles, sociales. ¿Sabes qué? Dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus dones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no malgastamos nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado? Tratando de alcanzar al mundo, tratando de agradarle al mundo. Dios nos ha dado nuestros dones para su gloria. Porque Él no nos ha dado y porque nosotros somos de Él.
¿Cuántos de nosotros desperdiciamos los recursos y las oportunidades que Dios nos ha dado para encontrar comodidad, para encontrar satisfacción, para impresionar a las demás personas? Cuando los recursos que Dios nos ha dado son para Él y para glorificarlo a Él, porque nosotros somos de Él, porque llevamos su imagen. ¿Cuántos de nosotros tenemos ambiciones centradas en el éxito, centradas en el reconocimiento, cuando Dios no nos ha creado para eso? Porque nosotros le pertenecemos a Dios y todo lo que Dios nos ha dado, nuestros deseos tienen que estar orientados, encaminados a glorificarle a Él, exaltar su nombre, porque nosotros le pertenecemos a Él y somos de Él. En otras palabras, no hay nada, absolutamente nada que Dios no te haya dado que sea para su gloria. Nada. Cualquier otra cosa que tú estés haciendo con tu tiempo, con tu cuerpo, con tus intereses, que no estén alineadas a la voluntad de Dios y no tengan el objetivo de glorificar a Dios, quien te han dado todo lo que tienes, están mal orientadas, no son santas. Nosotros llevamos la imagen de Dios. Por consiguiente, todo lo que Dios nos ha dado tiene el objetivo de glorificarlo a Él, de vivir para Él. Y la triste realidad de la mayoría de nosotros, si no es que de todos nosotros, es que nosotros nos hemos puesto en el centro de la existencia, porque nosotros somos la razón por la cual Dios ha creado absolutamente todo. Y ahora, el tiempo que Dios me ha dado, los sentimientos que Dios me ha dado, que son buenos, ahora yo los encamino a quien yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, porque yo estoy en el centro. No me importa si la palabra de Dios, el consejo de la iglesia, las circunstancias me dicen que esta persona puede ser una persona que me aleje de la voluntad de Dios. Eso no es relevante en este momento porque no lo siento así. Porque lo amo, porque la amo, porque me hace sentir especial. Porque esta oferta de trabajo es la que yo necesito. Porque este aumento es lo que yo necesito. Porque este dinero, este coche, esta cosa es la que yo necesito para poder ser feliz, para poder estar pleno, para poder alcanzar mi plenitud, porque yo estoy en el centro. Porque yo no le pertenezco a nadie, porque yo vivo para mí, como si nadie me hubiera creado, como si no le perteneciera a nadie, y ahora soy dictado, soy movido, soy controlado por mis sentimientos, por mis deseos, por mis pasiones. Porque no tengo la imagen de Dios en mí, porque no tengo la marca de Dios en mí, porque no vivo para Él. La imagen de Dios en el hombre es como el sello del rey en su moneda. Declara que somos propiedad de aquel que nos hizo y por tanto estamos obligados a vivir para Él. Hermanos, si nosotros comprendiéramos lo que Dios ha hecho por nosotros, no sentiríamos eso como obligación, ¿sabes? Estoy obligado a vivir para Él, estoy obligado a glorificarlo. Si nosotros comprendiéramos lo que Dios ha hecho por nosotros, eso no se sentiría como una obligación. Es un reflejo de una gratitud de lo que Dios hace, cómo Dios nos provee, cómo Dios nos sustenta, cómo a pesar de lo que somos, Dios sigue proveyéndonos. Gracia sobre gracia. Cada mañana.
constantemente. Lucas 20, versículo 26, nos dice que no pudieron atraparlo en lo que decía. Así que admirados por su respuesta, se callaron. No pudieron atraparlo. ¿Qué van a decir? Les ha hablado con la verdad, les ha hablado con la palabra, les ha dado una respuesta que ellos no querían ni esperaban. Sométanse a las autoridades y denle su vida a Dios. En esta porción nosotros hemos visto la prueba sustentada en mentiras y hemos visto la respuesta de Jesús sustentada en la verdad. No sé si soy yo, hermanos, pero muchas veces me siento tentado, soy tentado y caigo en esas tentaciones, en esas mentiras, en esas pruebas que el mundo me pone constantemente. Esos susurros que me prometen felicidad, que me prometen éxito, que me prometen plenitud. Y tergiversan los principios y la voluntad de Dios. A ver, ¿cómo es posible que Dios no quiera que yo sea feliz? A ver, ¿cómo es posible que Dios no quiera que sea rico? ¿Cómo es posible que Dios quiera que yo no sea exitoso? ¿Cómo es posible que Dios quiera que me quede toda mi vida solo? Sin nadie, sin una compañía para las personas que están solteros. ¿Cómo es posible? Esto no puede ser así. Aquí debe de haber un error. Y empiezo a creerme esas mentiras. Empiezo a predicar un evangelio distorsionado, un evangelio que no surge de la verdad, porque muchas veces desconocemos y estamos apartados de la verdad. Y nos predicamos una verdad que se acomoda a lo que nosotros queremos escuchar. Y el mundo, hermanos, nos va a mentir constantemente, diariamente. Desde que se levantan de su cama, van a escuchar voces que les digan, no van a escuchar, no lo sé, van a sentir el deseo de no ayudar, de no levantarse, de no hacer o de hacer cosas que saben que no deberían de hacer o que saben que deberían de hacer. Van a ser tentados a ponerse en el centro de la existencia del mundo. Y muchos de nosotros no vamos a saber cómo responder y vamos a sucumbir a esas tentaciones porque desconocemos la verdad, porque no estamos anclados a la verdad, porque ignoramos el consejo de la verdad o simplemente porque no queremos pedir consejo porque sabemos que vamos a escuchar una verdad que no queremos escuchar. El mundo nos va a susurrar mentiras, ¿sabe? Primera de Pedro 5:8 decía, practiquen el dominio propio, hermanos. Manténganse alertas, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Estos dos grupos, los fariseos y herodianos, estaban como leones rugientes, esperando devorar a nuestro Señor Jesucristo con una mentira tergiversada. Así como la serpiente en Génesis 3, cuando le hizo estas preguntas y cambió la realidad a Eva. Así estos herodianos, estos fariseos estaban listos, prontos para devorar a Jesucristo y tenderle esta trampa. Así constantemente nosotros estamos como presas, esperando a ser devoradas por el enemigo, por la tentación, por el pecado. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo vas a reaccionar? Como si tuvieras la imagen del mundo o como si tuvieras la imagen de Dios. Como si tuvieras la imagen de César, como si fueras imago Dei, a la imagen de Dios. Como si no tuvieras dueño, como si no tuvieras creador, o como si te supieras amado, creado por un creador soberano y amoroso. Esa es la pregunta que te debes de responder.
imago Dios, imago Dei, o la imagen del mundo. Nosotros muchas veces vivimos como si no tuviéramos un dueño, como si no tuviéramos un creador, como si no tuviéramos que rendirle cuentas a nadie. Y la realidad es que nosotros hemos sido comprados, hemos sido creados por un Dios y hemos sido comprados por su Hijo. Su Hijo ha derramado su sangre por nosotros, ha perdonado nuestros pecados, ha sido clavado en un madero por nosotros. Y ese es el recordatorio del amor de Dios que no simplemente nos ha creado, sino nos ha sustentado y ahora nos provee de su Espíritu. Y la señal de la cruz es precisamente eso, una señal de su amor. Un Dios que ha estado dispuesto a morir y a comprarnos con su sangre. Hermanos, ¿qué más podríamos necesitar? ¿Qué más podríamos necesitar para sabernos amados? Para sabernos comprados, para sabernos que tenemos la imagen de Dios, de un Dios amoroso, de un Dios que nos ha creado y que le debemos honra, adoración. Me gustaría que te fueras con esta pregunta: ¿cómo estoy viviendo? La imagen de Dios en el hombre es como el sello del rey en su moneda, porque declara que somos su propiedad y aquel que nos hizo y por tanto estamos obligados a vivir para él.